sí se puede entrar bien. Perfecto. Bueno, ahí comencé con la grabación de esta segunda clase. Para Franco, que lo dejamos afuera, pobre, y Patricia, que estaba afuera. Lo que estamos haciendo en esta tutoría, en realidad, es comentar un poco cuáles son los antecedentes de las dos corrientes que llamamos tradicionales en el estudio de los movimientos sociales, que van a ser las que van a surgir a partir de los movimientos de los 60, en la década del 70, en el ámbito de la sociología, ¿sí? Hasta este momento hemos mencionado básicamente el enfoque del comportamiento colectivo, que va a tener sus dos versiones, la interaccionista y la funcionalista, que también van a tener como antecedente, si se quiere, prehistórico, los estudios de la psicología social, básicamente los desarrollados por Freud, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, por sus seguidores, que van a ver en los movimientos sociales, en realidad un aspecto irracional, y básicamente por fuera de las normas, ¿no? Bueno, poco a poco estas nuevas perspectivas van a ir alejándose de esa mirada, de esa primera mirada psicologista, sin abandonarla por completo, y considerando este componente de irracionalidad medio que va a quedar presente. El segundo enfoque, que es donde nos habíamos quedado, que ya lo había planteado, que es el enfoque de la sociedad de masas, que en realidad es el enfoque que nos van a presentar Hannah Arendt por un lado, y Kornhauser por el otro, van a tratar de explicar en realidad estas grandes movilizaciones sociales que se van a dar en los entornos totalitarios, ¿no? Y la explicación la van a encontrar en la formación de este nuevo tipo de sociedad, la sociedad de masas, que decíamos estaba caracterizado por el desarrollo de una serie de organizaciones burocráticas que van a ser las que van a, en cierta forma, regular la vida de todos los individuos, produciéndoles una extremada alienación. Recuerden la categoría de soledad que utilizaba Arendt para tratar de dar cuenta de el individuo de la sociedad de masas, ¿no? Quedarse en soledad, esta alienación, es un poco lo que va a permitir que ocurran fenómenos como el totalitarismo, ¿no? Los individuos quedan totalmente desvinculados de estos lazos de integración social y de las familias, de las instituciones tradicionales que van entrando en crisis, ¿no? Y vamos a asistir al nacimiento de sociedades absolutamente atomizadas, y esta alienación de los individuos va a ser lo que va a provocar que participen en este tipo de eventos, ¿no? La atomización social es la que va a conducir a este estallido de movimientos de protesta, con las consecuencias que ya conocemos. Ayer, sin ir más lejos, volví a buscar en internet, que todavía está, voy a ver si lo bajo. Antes Mirta solía utilizarlo a este pedacito de película en sus clases. Hay un estudio que en realidad hizo la Universidad de Yale, que es un experimento en donde someten a distintas personas a un estudio en el marco de la universidad, se los convoca para participar en un experimento científico con un pago simbólico, ¿sí? A cambio de unos pocos dólares, para contribuir con la ciencia. Entonces se los hace participar de un evento donde se les dice que se está investigando. ¿Lo conocen a esto? Sí. Aparece en la película y como Ícaro, en realidad. Ícaro. Sí, tal cual. Pero el experimento es cierto, ¿sí? El experimento se llevó adelante, se realizó, y bueno, horrorizó a toda la academia, porque esto de someter a los ciudadanos a estos experimentos, en aquel momento era horroroso. Hoy en día tenemos otros parámetros para analizar los horrores de la ciencia. Pero bueno, básicamente lo que trata de mostrar el experimento es cómo las personas sometidas bajo la
tutela de instituciones como la universidad o el Estado, en este caso, era lo que ellos trataban de mostrar, son capaces de llevar adelante acciones absolutamente crueles hacia otras personas que son como ellos, ¿no? De sus pares, solo porque el Estado, o en este caso la ciencia, se los manda, ¿no? Es muy interesante y entra dentro de este enfoque, ¿no? La sociedad de masas provoca estas cuestiones, entre otras cosas, la, la, la situación esta de la ciencia como el gran paraguas que ampara todo acto, ¿no? Cualquier acción social hecha en el marco de una ciencia es considerada como valiosa, incluso por los individuos, independientemente de cuáles sean los resultados de esa acción. En este caso, para los que no lo conocen, el experimento consiste en convocar a dos personas, donde se sortea, uno va a ser el profesor y el otro va a ser el educado, el estudiante, se lo sienta al que sale sorteado estudiante, se lo sienta en una silla que parece una silla eléctrica, porque en realidad impresiona eso, ¿no? Un montón de cables que van hacia un panel de control, en donde quien es el profesor le debe leer un listado de 30 sustantivos y adjetivos, que después empieza a leer los adjetivos y el estudiante tiene que mencionar el sustantivo que corresponde. Lo hace ni siquiera en forma aleatoria, en forma ordenada, ¿no? Tipo cielo azul, viento feroz, o lo que me acuerdo. Entonces después le dice feroz y tiene que decir viento azul, y tiene que decir cielo. Bueno, en un momento, cada vez que falla su memoria, debe enviarle de a 15 voltios cada vez que se equivoca. Entonces empieza a 15, 30 y llega así hasta 4500 voltios, ¿no? Obviamente, si fuera cierto que va a ese voltaje, está frito el estudiante. En realidad es toda una simulación, el estudiante también forma parte del equipo médico, hay una parte en donde se suelta de la silla en la que está, entonces el que hace de profesor tiene que ir a atarlo, entonces el otro le suplica que por favor no lo lastime más, y en un momento, si continúa con la experiencia, llega un momento en que aparece el otro científico y discute con el que está a cargo de la investigación, y generalmente es en ese momento en el que los estudiantes, los que están haciendo de profesores aprovechan para salirse de la experiencia, porque dicen, bueno, pónganse de acuerdo ustedes. Cuando hay grietas en la autoridad, suele ser utilizado por las personas que están sometiéndose voluntariamente a la autoridad para poder salirse de esa matriz, ¿no? Los resultados son escalofriantes. Más de la mitad de las personas que participan en la experiencia están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Un poco esto es lo que intentaban explicar con esta concepción de alienación y de aislamiento que hace que uno no tenga un marco, en realidad, de valores y de sentimientos compartidos con otros, y permiten que uno pueda ser herramienta para llevar adelante este tipo de atrocidades, ¿no? Un poco. Tiene esta mirada también tiene algunos puntos de contacto con la psicología de las masas, sobre todo por la irracionalidad, ¿no? En este caso estaría explicado la participación en los movimientos por una cuestión de alienación. Por lo tanto, seguiría siendo una cuestión irracional el tema de la participación. No es de todo consciente el individuo que participa. Y además porque se supone que todos estos movimientos no tienen objetivos difusos y no tienen una organización predeterminada. Y el último de los enfoques es el que se llama enfoque de la privación relativa. Este enfoque va a surgir también en la década del 60 y va a tratar de explicar básicamente los movimientos estudiantiles y la racionalidad estratégica de las formas de protesta, ¿no? Esto que yo les decía, si uno pensaba en el movimiento por los derechos civiles, tiene muy poco de irracional. En realidad se trata de acciones que son llevadas adelante en forma sistemática, con objetivos concretos y muy pensadas, ¿no? Por supuesto.
Los que van a desarrollar este intento de explicación son Davis, Feinstein y Gur. Y en realidad para ellos los movimientos sociales lo que manifiestan son sentimientos de privación que experimentan los actores ante sus expectativas frustradas, ¿no? Si uno lo piensa con el movimiento de los derechos civiles, las personas de color en Estados Unidos, los afrodescendientes, a partir de la abolición de la esclavitud, tenían como expectativa poder disfrutar de un estatus legal equivalente al de las personas blancas. Sin embargo, esto no ocurrió. Y esto es lo que va a provocar que participen en los movimientos de protesta. El tema es que el enfoque en realidad se va a centrar, porque es relativo, porque se centra en los individuos, estos sentimientos de frustración o de privación, perdón, estos sentimientos de privación van a ser relativos a cada uno. Cada uno de los individuos que participan en estos movimientos va a tener que determinar hasta dónde esta frustración les va a provocar participar en movilizaciones con otros, ¿no? Tiene que ver con la percepción que cada uno tiene de la realidad, considerando lo que tiene y lo que cree que merece tener, o merecería tener, ¿no? Sigue presente una cierta irracionalidad, ¿no? En la motivación de los actores, porque en última instancia, si depende de cada uno, no podemos plantearlo como una entidad diferente. La movilización colectiva sigue siendo un mero agregado de individuos con intereses divergentes, básicamente, que van a estar expresados a partir de las expectativas individuales. O sea, todavía no se logra dar una explicación acabada de movimiento como actor social. Las nuevas perspectivas van a aparecer recién en la década del 70. La de Estados Unidos, obviamente, va a tener sus raíces básicamente en las críticas a las teorías tradicionales. El funcionalismo no logra explicar y a partir de ahí se van a hacer una serie de planteos y la obra de Olson de la elección estratégica va a ser fundamental. Lo que tienen en común las dos tradiciones que surgen en Estados Unidos y en Europa es que no pueden ser pensados como una escuela uniforme. En realidad son distintas versiones que tienen un nexo en común. En el caso de la norteamericana, lo común de todas las posturas teóricas es el carácter estratégico de la acción colectiva, ¿no? Todos lo van a identificar. Y en el caso de las europeas, la centralidad de la identidad de los movimientos sociales, esta construcción de la identidad en el marco de grandes cambios estructurales. Por eso, a diferencia de la norteamericana, en la europea vamos a tener verdaderas propuestas de nuevas teorías para comprender la sociedad, porque de lo que se trata es de comprender los grandes cambios que estaban ocurriendo en las sociedades de los países avanzados, tanto en lo económico, como en lo político, como en lo cultural. La teoría norteamericana, en términos generales, se conoce como la teoría de los movimientos de recursos, de movilización de recursos, perdón, y se van a centrar en los recursos, las organizaciones y las oportunidades de movilización de los distintos grupos. Y el cambio estructural y la macroestructura va a ser el enfoque, el lugar a donde van a apuntar los estudiosos de Europa, que en términos generales los vamos a llamar los teóricos de los nuevos movimientos sociales. El regreso del actor es el libro de Touraine, que va a un poco fundar estos nuevos estudios y van a intentar identificar en qué se diferencian los actores de estos movimientos sociales de los viejos movimientos sociales, básicamente de los movimientos de los trabajadores. Así, a pesar de sus diferencias, estas dos escuelas tienen algunos puntos en común.
En principio, van a analizar la existencia de grupos organizados, cuyos miembros van a actuar racionalmente, tanto unos como otros. Y además van a estar integrados, a su vez, en asociaciones. Esto pueden identificarlo las dos miradas, las dos perspectivas. Como ven, se alejan completamente de lo anterior. Por eso se habla de un antes y después en el estudio de los movimientos sociales, ¿no? Además, se comprende a la acción colectiva como conflictiva, y esto no es necesariamente malo, digamos. Esto es lo que ocurre, es el nuevo contexto, es la normalidad, si se quiere, ¿no? El conflicto en el campo de la acción colectiva es absolutamente funcional a la acción colectiva, no hay por qué horrorizarse. Y tiene que ver con la aceptación de una sociedad democrática, moderna y pluralista. Es lógico que en una sociedad pluralista aparezcan los conflictos y que a su vez estos conflictos tiendan a ser resueltos en el ámbito del espacio público por distintos grupos, aunque abandonen los canales tradicionales de participación que eran los partidos políticos o los canales electorales tradicionales. Además, ambos enfoques van a distinguir dos niveles básicamente de acción colectiva. El nivel manifiesto de las movilizaciones, pero además van a identificar un nivel latente al interior de los miembros de las organizaciones que va a asignar su vida colectiva. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las movilizaciones de diciembre del 2001 que decíamos muchas de esas organizaciones ya participaban en determinadas nuevas formas de relacionarse y de vincularse, de tipo comunitario, de tipo solidario, como alternativo a lo que nos ofrecía la sociedad de mercado, la sociedad neoliberal? Y estas nuevas formas de vincularse y relacionarse comienzan a ser parte determinante de la vida cotidiana de quienes participan en estas movilizaciones. Va más allá del momento de la protesta, que es un poco lo que se plantea en ese dossier del 19 y 20D, ¿no? Es un punto, si se quiere, un clivaje, pero tiene que ver con lo que venía ocurriendo y va a asignar lo que ocurrirá después, ¿no? Muchas de estas organizaciones no van a desaparecer, van a continuar, algunas con mayor o menor institucionalización, algunas con mayor o menor dependencia del Estado, pero estas nuevas formas de relación, de integración social, si se quiere, van a seguir estando y van a formar parte de las sociedades contemporáneas. Lo que va a diferenciar a los dos enfoques entonces va a tener que ver con dónde van a colocar el acento para dar la explicación. ¿Qué es lo que van a mirar dentro del marco de estas movilizaciones sociales? Pero la cuestión de la racionalidad ya queda fuera de discusión. Ya no son considerados movimientos irracionales, sino movimientos racionales. Y en un caso, lo que va a ser más significativo es cuáles son las estrategias que van a utilizar, ¿no? La teoría de movilización de recursos también se llama enfoque estratégico. Se la conoce con cualquiera de los dos nombres, y básicamente van a seguir la teoría de la elección racional de Olson, que como ustedes recordarán, lo que intentaba era explicar cómo todas las acciones individuales en realidad se basan mayormente en un análisis de costo-beneficio, ¿no? Yo antes de actuar evalúo si me conviene o no me conviene, y si el beneficio es mayor que el costo, avanzo. Estamos hablando de ese primer Olson, ¿no? La primera formulación de la teoría de la elección racional, que podía explicar el comportamiento individual a partir de los incentivos, ¿sí? Recuerdan los incentivos selectivos son aquellos incentivos que a cada persona en particular le van a afectar, que no necesariamente tienen que ver con los incentivos que tiene otro individuo. Y que no son solamente materiales, también pueden ser del tipo simbólico, de estatus y demás.
El problema es que esta teoría de Olson puede explicar el comportamiento individual y puede explicar el comportamiento de las pequeñas organizaciones. Ahora, no explica el comportamiento de los movimientos sociales. Muchas veces una persona participa en movimientos sociales y sin embargo los costos son más grandes que los beneficios. E incluso puede no participar en el movimiento social y así todo beneficiarse con los beneficios, ¿no? Esta es la famosa teoría del gorrón. Este era el problema que tenía Olson en explicar la acción racional. ¿Qué pasa cuando yo no necesito participar e igual puedo sacar ventaja? Esto es clarísimo en los movimientos de protesta contemporáneos. ¿Por qué los empleados estatales de la provincia de Chubut no participan masivamente en las protestas? Y porque cualquier logro que se obtenga va a ser un logro colectivo, no va a ser un logro para los que movilizaron, ¿no? Muchas veces cuando uno es parte de estas movilizaciones se preguntan, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no mueven? ¿Por qué no participan? Y no participan porque de todas maneras van a obtener el beneficio. De todas maneras, dentro de la corriente, desde esta perspectiva, desde distintas corrientes van a poner el acento en distintos factores explicativos y van a tratar de decir por qué se participa en los movimientos sociales a pesar de eso. En el caso de la escuela europea nos encontramos con la misma dificultad, no existe una sola corriente. Hay distintas formas de tratar de explicar. Lo que sí comparten todos los europeos es que los cambios estructurales son los que explican el surgimiento de los movimientos sociales. Y es básicamente la mirada que uno suele tener a la hora de estudiar movimientos sociales, ¿no? Los movimientos sociales, por lo menos desde la ciencia política, la más tradicional, entendemos que los movimientos sociales reemplazan a los partidos políticos como canales de articulaciones de intereses. Esos intereses universales, heterogéneos y diferenciados de lo que era la situación de clase o la identidad, la ideología política, ya no dan posibilidades de articulación, por lo tanto, la ciudadanía se va a movilizar en masa, expresando sus reclamos y tratando de lograr cambios y de modificar agendas. Los partidos políticos quedaron chicos a la hora de representar intereses. Esta es un poco nuestra explicación tradicional. De ninguna manera nos planteamos que en realidad lo que ocurrió fue grandes cambios en la esfera de la sociedad civil, que la sociedad política no logra dar cuenta de esto. Un poco estas son las explicaciones simples y tradicionales. Sí. En el caso, por ejemplo, perdón, justo estaba pensando en los movimientos, cuando de golpe hay una determinada marcha, un movimiento organiza y se moviliza, por ejemplo, a Plaza de Mayo. Sí. Y vos tenés, de golpe viene otro movimiento o bien gente que no se identifica con ningún movimiento, pero se identifica, por ejemplo, con el reclamo. Que es la típica, por ejemplo, vienen, reclaman, empieza un poco el conflicto. Ese es el escenario normal. Hay una convocatoria a una marcha por alguna cuestión. Piensen en las grandes marchas que se hicieron durante el macrismo en defensa de la universidad pública. De ninguna manera ese millón de personas que había en la calle, no sé cuántos eran, pero eran muchos, cientos de miles, de personas que había en la calle, no necesariamente eran todos universitarios o profesores universitarios o graduados universitarios. Cualquier persona podía participar y de hecho participó de esa marcha, si no, no se entiende semejante. Lo mismo pasa con las movilizaciones a las que convocan los feministas. Del Ni Una Menos. ¿Cuántos de ustedes han participado de las marchas de Ni Una Menos? A ver, levante la mano quien nunca participó. No va a levantar porque le va a dar vergüenza. Todos hemos participado de las marchas de Ni Una Menos. ¿Somos todos feministas? ¿Todos nos identificamos con una determinada línea de feminismo para poder participar? No, participamos porque compartimos el reclamo, porque no queremos más mujeres muertas por femicidio, porque no queremos más violencia machista, porque identificamos que la violencia machista existe dentro de las estructuras sociales. Entonces, no necesariamente, de hecho es lo característico.
A estas movilizaciones sociales se suma gente que está por fuera de estas organizaciones que convocan a las marchas, si bien son las que van a generar cierta organización. Seguí con tu pregunta porque te corté, Alexis. No, no, está bien, estaba justo pensando en eso mismo. Por ejemplo, hay movimientos, digamos, que van surgiendo y de golpe hay gente que se suma momentáneamente, pero ahí, digamos, en ese momento se identifican las filas de ese movimiento y lo hablan. Pero después tenés gente esto, de que ve luz, aprovecha, digamos, el bombo y se suma, inmediatamente se va. Es que Es uno puede como que hay un identificarse, reclamo, y por ahí en esa con el marcha nada más se reclamo, identifica y listo. uno puede identificarse con el reclamo sin transformarse en militante activo, digamos. Esta es la gran diferencia con el partido Sí. político. Si la Unión Cívica Radical convoca una movilización, o cuando esto ocurría, cuando la Unión Cívica Radical convocaba grandes movilizaciones, a esas movilizaciones iban solamente los radicales. Lo mismo pasaba si la convocatoria venía de parte del Partido Justicialista. Iba el Partido Justicialista y sus aliados, o los aliados que estaban en alianza con el Partido Radical. No había gente fuera de la ideología partidaria. Esta es la principal diferencia que van a encontrar los europeos al hacer el análisis de los movimientos sociales, ¿no? Lo primero que va a diferenciar los nuevos movimientos sociales, sí, son... Oye, una preguntita. Esta visión de Olson de tipo utilitaria individual, ¿es aplicable a, por ejemplo, los autoconvocados? Y eso me lo van a decir ustedes la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver... Pero sí, en realidad cualquiera de las dos... lo que tienen de interesante estos paradigmas, que esto fue lo primero que planteé, aclaro para Patricia, para Franco, que si bien se presentan como dos teorías absolutamente diferenciadas y excluyentes, de hecho no son excluyentes, pueden integrarse. De hecho, en la unidad 3 vamos a ver que las nuevas versiones de análisis de movimientos sociales lo que van a hacer es precisamente contemplar las dos miradas. Cualquiera de las dos miradas se puede aplicar a los movimientos sociales, a cualquier movimiento social. El tema es que te va a explicar una u otra característica de los movimientos sociales. Este es el tema, ¿sí? Ninguno te va a dar una explicación acabada, pero sí, totalmente. La idea, analicemos entre todos los autoconvocados, que es un buen ejercicio. Pensémoslos desde el punto de vista de la prehistoria de los movimientos sociales, ¿no? ¿Qué hace que los autoconvocados se muevan? Pasa que yo pienso en autoconvocados y pienso en la dirigencia de los autoconvocados, que tiene intereses políticos tan claros como lo pueden tener los sindicatos. Para Patricia, el movimiento de autoconvocados en realidad es un movimiento que surge al margen de todo lo que es la representación institucional tradicional. Entonces, en el ámbito de los docentes, hay exactamente una lista para que vean las pretensiones electoralistas que tiene este movimiento, que no está ni bien ni mal, digamos, ¿no? Pero son intereses concretos. La lista violeta es la que nuclea el interés de los autoconvocados. Los autoconvocados son los que se convocan cuando los sindicatos no llaman, se convocan autónomamente, según ellos, espontáneamente salen a la calle a reclamar ante el silencio cómplice de los sindicatos que negocian con el gobierno. Esta es más o menos la mirada, ¿no? Obviamente lo que están evidenciando es la crisis de representación que tiene el movimiento sindical, que no creo que sea una cuestión únicamente de la provincia del Chubut. No sé si esto se da en Misiones, Patricia, ¿qué nos puedes contar? Patri, no te escuchamos nada. Ay, no, ahí está. Acá pasa similar lo mismo, hay un gremio mayoritario que se llama UDPM, que bueno, que en los últimos años muy afín al gobierno, es más, las medidas que tomaba nosotros nos rige un Consejo General de Educación, y las medidas comunicaba ante el gremio que el Consejo
antes que la información llegaba primero por el gremio, o sea, la titularización pasaba por el gremio, o sea, todo, bueno, un montón de desprolijidades, digamos, y muy afín al gobierno de turno, y tenía una líder muy fuerte, que fue Marilú Leverberg, que a la vez que era representante gremial, fue diputada nacional 2 veces, y bueno, ella era la que manejaba todos los hilos de la educación de Misiones, por así decirlo, y bueno, en febrero tuvo un accidente y esta señora muere. Y bueno, ya los autoconvocados estaban, o sea, tenían un papel importante, pero no era muy trascendente. Y a partir de, bueno, de este espacio que queda en el liderazgo del gremio, porque fue algo, como fue un accidente, o sea que de un día para el otro la representación quedó trunca y tampoco se generaron nuevos dirigentes con la aceptación por parte de los docentes. Así que hoy por hoy los docentes en Misiones hoy están cortando rutas, pidiendo recomposición salarial, pidiendo, bueno, condiciones sanitarias. No sé cómo son las escuelas en Chubut, pero acá de 2.000 escuelas secundarias solo 800 cuentan con portero. Entonces el retorno a las clases como que se hace difícil en esas condiciones que nos están queriendo hacer volver, ¿no? Sí, hay autoconvocados. Bien. Los nuestros tenían intenciones de participar en las elecciones. Acá el gremio más fuerte se llama ATECH, y además del gremio de ATECH, hay por lo menos 2 más el de los profesores de privados, que es el clásico, el nacional. Y este año debería haber habido, si no hubiera sido por el contexto del COVID, elecciones dentro del sindicato, y ya desde el año pasado estaban organizando las listas y los autoconvocados se iban a presentar como lista violeta, digamos. O sea, no era Claro, acá los autoconvocados salieron del gremio, o sea, en su momento participaban de las elecciones y ahora se abrieron y buscan, si bien tienen personería jurídica, estaban buscando la personería gremial, y bueno, como el gremio mayoritario como que hace que pone trabas para eso, ¿no? Totalmente. Bueno, acá sigue todo igual. En este caso, algunos sí son disidentes del sindicato, pero otros pertenecen a partidos de izquierda mayoritariamente. No, acá no. En realidad todo el movimiento antiminero está dentro del grupo de los autoconvocados también. Acá por ahí un poco el Partido Obrero, por ahí está en algunas movilizaciones de autoconvocados. Bien. Bueno, ahí tienen otro ejemplo, el movimiento de No a la Mina. Tengo una sola consulta, Mercedes, ¿puedo? Sí, cómo no. Con respecto, digamos, a las acciones que se toman para considerar que se está movilizando. Por ejemplo, nosotros ahora hablamos, decimos, tal movimiento se movilizó. Y vemos movilización en formato marcha, formato huelga. Sentada. Algo, digamos, Sí. sentada y ese tipo de cosas. ¿Cuáles serían las formas de manifestarse de los movimientos? ¿Hay alguna que no sea, por ejemplo, pública? Que sea... Y no, porque la idea de la manifestación es esa. ¿Cuál es la idea de la manifestación? No pública de que, digamos, de que no sea en la calle. Por ejemplo, esto que comentabas, no utilizar el colectivo, ¿no? El medio de transporte. O sea, no es que estoy en la calle diciendo no voy a usar el micro, no voy a usar el bondi, sino que directamente no lo tomo y no salgo a la calle, me quedo en mi casa mirando el techo, pero el colectivo no lo tomo. O sea, hay de ese tipo de manifestaciones, por ejemplo, ahora, como esto, una especie de huelgas o... Viste que, por ejemplo, hay mucho de las huelgas, también pasa esto, ¿no? Que la gente dice, bueno, voy a hacer paro, pero paro es quedarme en mi casa, no es paro ir y, por ejemplo, pararme en la puerta de la escuela o ir y pararme en la puerta de la fábrica. Lo que pasa es que esas son cuestiones diferentes. Una cosa son las medidas de protesta y cómo las personas actúan en relación a las medidas de protesta, y otra cosa son los movimientos sociales. Nosotros estamos pensando en acciones colectivas. ¿Cómo hacemos para que una acción colectiva pueda ser escuchada? Porque básicamente de eso se tratan las protestas.
¿Por qué se corta la ruta? Se corta la ruta porque no se puede hacer boicot al empresario, porque me quedé desempleado, me quedé desocupado. Por eso aparece el corte de ruta como nueva forma de protesta con los piqueteros. La olla popular a la salida de la fábrica tiene que ver con que en realidad no puedo parar las máquinas de la fábrica para afectar al sistema, para pedir trabajo a los empresarios. Entonces no me queda otra que esta medida alternativa de lucha. Cuando la consigna se generaliza y cuando ya la lucha no es contra Terrabuzzi, sino que la lucha es contra el capitalismo del neoliberal, entonces se amplía la participación de las personas. Si yo circunscribo la lucha a una protesta específica, obviamente que va a quedar en un sector reducido. Y no estamos hablando de acciones colectivas, ¿sí? Cuando hablamos de movilizaciones colectivas, estamos pensando en este tipo de luchas. El tema de cómo hacemos paros, ¿vieron lo que está pasando ahora? Por ejemplo, ahora tenemos paros, nosotros tenemos paros virtuales, yo no estoy participando, yo estoy trabajando, pero porque me parece que no es el contexto. Tampoco el contexto es para no cobrar durante 3 meses, ¿no? Desde ya les digo. O sea, si para un lado la pandemia influye para el otro también. Así como es cierto que no es momento de dejar la educación a la deriva y no atender a los pibes, aunque los pibes nos atienden bastante poco y cada vez menos también, en formas virtuales, tampoco es un contexto, no voy a justificar el no pago de los salarios de parte del gobierno porque es una barbaridad. Si no sabes, Patricia, nosotros, la mayoría, hace 2 meses, nos deben 2 meses de sueldo y un aguinaldo, y a una parte importante, a los que más cobran, les deben 3 meses de sueldo ya, ¿no? O sea, todavía, recién estamos cobrando junio. Sí, había leído y también eso que cobran por tramos, o sea, depende de lo que cobran, van, o sea, tienen tramos para cobrar. Yo ya me perdí, no sé ni lo que estoy cobrando, te digo, porque en realidad te pasa eso, pero porque no estoy desesperada. Si estuviera desesperada, sabes que clarito que lo tendría. Pero en realidad a mí me deben julio y agosto. Sí, totalmente. En realidad, Mercedes, yo estoy